tan extraordinario firmemente en nuestros corazones que tú lo has recibido, porque lo hemos hecho con el entendimiento de que es para ti, la alabanza y la adoración es para ti, Señor. Guarda nuestros corazones de hacer lo incorrecto, Padre, de buscar el deseo de nuestra carne únicamente. Estamos conscientes que somos también seres con sentimientos, con emociones, pero sabemos, Padre, que lo principal es el espíritu, la vida del espíritu, el desarrollo de nuestro espíritu, Señor, y ahí es donde a veces fallamos. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, como siempre lo haces, que salgamos edificados, completamente llenos y satisfechos con lo que vamos a oír de parte tuya. Señor, que tu palabra venga como una espada más penetrante, más cortante que la espada de doble filo, que venga a nosotros con una convicción y una certeza. Padre, muchos han venido para escuchar una palabra hoy a sus vidas y sabemos que hoy les vas a hablar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y decimos amén. De nuestra serie que estamos ya a punto de terminar, el poder de nuestra fe, hoy voy a hablar de un tema muy importante. Ya hemos hablado un poquito de esto anteriormente, pero hoy vamos a ahondar un poquito más. No lo vamos a tocar todo porque es muy extenso, pero así lo vamos a ir haciendo conforme vaya pasando el tiempo. El tema es el lenguaje de fe o declaración positiva. El lenguaje de fe o declaración positiva. El lenguaje de fe es un tema muy delicado, hermanos. El lenguaje de fe es un tema muy delicado. Por un lado es algo maravilloso y es algo sobrenatural, porque Dios lo puso en nuestros miembros, en nuestra lengua, en nuestra boca. Con esto que Dios nos ha dado, nosotros podemos hablar incluso cosas inimaginables y que no están a nuestro alcance, hablando humanamente. De hecho, cuando la Escritura habla del don de hablar en lenguas, dice la Escritura que nosotros lo hablamos, el tema es el lenguaje de fe, hablamos las lenguas y sin saber hablamos misterio, y ahí está algo sobrenatural, ¿no? Por eso dice la Escritura que lo debemos hablar sin temor, porque es un don proveniente del Espíritu Santo. En la iglesia, cuando no hay intérprete, dice Pablo, que calle el que habla en lenguas, porque debe haber interpretación para que haya edificación, para que se entienda el mensaje. Si no hay alguien que tenga el don de interpretación en la congregación, debe guardar silencio el que habla en lenguas y hablarlo para sí, dice la Biblia, para que se edifique a sí mismo. De otra manera, dice la Biblia, entrarán los incrédulos y dirán: estos están locos, ¿verdad? Y es verdad, creo que la Biblia es muy sobria en lo que nos enseña. Sin embargo, el hablar en lenguas también es un lenguaje de fe sobrenatural, divino, que viene de parte del Señor, pero hay que hacerlo ordenadamente. El lenguaje de fe se hablan cosas asombrosas, inimaginables, que no están a nuestro alcance, pero por el otro lado, se ha abusado de este privilegio del lenguaje de fe. Ya no estoy hablando del don de lengua, sino del hablar en fe o por fe o con fe. Es un privilegio que Dios nos da, del cual se ha abusado. Hay un enorme desequilibrio que está dañando literalmente a la mayoría de las congregaciones ya en todo el planeta, hermanos, ya en todo el mundo. ¿Sí? Esto ya se corrió, esto ya se salió, no puedo decir de nuestras manos porque esto es de Dios, pero ya se salió del control de la iglesia y ha rebasado los límites escriturales y se ha convertido en un espectáculo humano o de emociones, lo cual es una tragedia. Pero además esto debe suceder en la congregación como señal, como advertencia, como que Dios nos está diciendo: ya estoy por venir por la iglesia, y todo esto precisamente debe salirse de control para que nos demos cuenta. De hecho, un pastor dijo algo muy impresionante, a mí me impresionó, y dijo que los falsos maestros, la apostasía, las herejías y todo esto que estamos diciendo es el juicio de aquellos que precisamente están buscando todo eso, que no están buscando a Dios.
Es como para que Dios les diga: mira, yo nunca te engañé, yo nunca te obligué a meterte en una iglesia así. Tú te metiste solo y quisiste permanecer y aprobaste y dijiste amén a cuanta cosa. Y eso es para que te des cuenta simplemente que no me amabas a mí, que no eras parte de los salvos. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado con lo que aprobamos. Debemos ser como los de Berea, que analicemos a través de la Escritura todo lo que se nos dice. El lenguaje de fe de los cristianos cada vez se parece menos al lenguaje de la fe o al lenguaje de fe de la Biblia. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, por fe hoy muchos son ricos o declaran ser ricos, ¿no? Yo por fe soy rico, aunque no trabaje o aunque trabaje poco. Otros por fe son famosos, aunque le roben la gloria a Dios, pero por fe Dios los va. Hasta muchos dicen: a mí Dios me dijo que yo iba a ser cabeza y no cola de mi iglesia o de mi colonia o de aquí o de allá, así que lo declaro por fe. Por fe no se van a enfermar, aunque coman lo que coman. Dicen: pero por fe no me enfermo. Por fe van a tener los mejores empleos, aunque sean irresponsables en sus actuales puestos. Pero por fe, vean el lenguaje de fe que usa, ¿no? Yo voy a tener el mejor puesto. Por fe voy a tener el mejor negocio, aunque cuando Dios les da un negocio y empiezan a recibir ganancias, no le ayudan a los necesitados. Pero por fe dicen: yo voy a tener un mejor negocio. Por fe, por fe, por fe, por fe, por fe y todo por fe. Los cristianos están usando su fe para conseguir sus sueños, pero sobre todo sus ambiciones, pasando por alto lo que significa realmente el lenguaje de la fe. Pero en ninguna parte de la Escritura hay sustento para aceptar estas declaraciones de fe como una doctrina fundamental del cristianismo. Digan todos conmigo, por favor: no hay sustento bíblico. Hace poco hablaba con un amigo y les contaba ayer en el instituto que él me dijo: es que, mira, la Biblia dice que nosotros hay poder en nuestra boca y que todo lo que decimos se tiene que realizar, se tiene que materializar. Él me decía: la Biblia dice que nosotros nos podemos atar con los dichos de nuestra boca. Eso lo dice un proverbio, efectivamente. Así que por eso es que yo rechazo, dice, yo declaro salud en lugar de enfermedad para no atarme con los dichos de mi boca. O yo declaro prosperidad y no pobreza para no atarme con los dichos de mi boca. Y yo le dije: oye, pero estás interpretando mal la Biblia, porque ese proverbio no habla de eso. Ahí está el problema de descontextualizar la Escritura, o peor aún, de torcer el significado de la Escritura. Hemos aprendido en el instituto que la Biblia tiene un solo significado. Cada texto tiene un solo significado, pero puede tener muchas aplicaciones basadas en el único significado del texto. Entonces yo le dije: el proverbio no está hablando de eso. El proverbio está hablando de que tú no salgas por fiador por nadie. Que si tú tienes un amigo y el amigo necesita un préstamo y va ante el banco y le dice, el banco le va a pedir siempre un acreedor, ¿no? Le va a pedir un fiador. Entonces, como él es tu amigo, tú vas el que va y pide el préstamo al banco dice: bueno, yo tengo un amigo que puede salir por fiador. Entonces, como es tu amigo y se te hace feo negarte, o crees en la integridad de él pero no lo conoces al 100%, tú dices: yo acepto ser su fiador, así que yo salgo por fiador de él. Pero con el tiempo el que sacó el préstamo, el crédito, no lo paga, y como no lo paga, el banco va ¿sobre quién? Pues sobre el fiador, todos lo sabemos. Entonces el fiador en algún momento dice: bueno, oye, yo di mi palabra por ti, pero yo nunca esperé que tú fueras a hacer esto, yo no tengo para pagarlo, tú ya me metiste en un problema. Entonces a eso se refiere el proverbio cuando dice: no salgas por fiador de nadie, no sea que te ates con los dichos de tu boca. Entonces no está diciendo que si tú declaras enfermedad, pues vas a ser enfermo y te ataste a los dichos de tu boca, o si tú declaras prosperidad, pues te vas a atar a la prosperidad, o lo contrario. No, hermanos, no habla de eso. Debemos considerar tres grandes obstáculos. Bueno, desde luego este amigo se enojó
porque yo le dije, ¿y sabes qué? Tú le vas a dar cuenta a Dios de lo que le andas diciendo a las personas. Y él me dijo, ¿y tú le vas a dar cuenta a Dios por andarnos confundiendo? No, tú te confundes solo, le dije, porque la Escritura así lo dice. Si tú lo lees de arriba para abajo, en su contexto, te vas a dar cuenta que no habla de lo que tú dices, sino habla de lo que yo te estoy diciendo, que es la Biblia. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no podemos interpretarla con nuestras suposiciones. Entonces, para evitar este tipo de errores en el tema del lenguaje de la fe, debemos considerar tres grandes obstáculos antes de explorar el extraordinario tema del lenguaje de la fe o el privilegio que tenemos concedido por Dios. En primer lugar, el lenguaje de la fe no trata de crear una falsa realidad. A veces los que escuchan la palabra fe piensan que la fe es una manera de negar la realidad, lo cual no es verdad, como ya se lo acabo de explicar. Por ejemplo, o volviendo al ejemplo anterior, el lenguaje de la fe nunca va a negar la existencia de la enfermedad. El lenguaje de la fe nunca va a negar la existencia de la enfermedad. O sea, no quiere decir que con el simple hecho de que digamos, por fe no estoy enfermo, tenga Dios el compromiso de librarnos de la enfermedad. Precisamente por esa mala interpretación, ¿cuántas personas han ido a parar al hospital de urgencias? O peor aún, ¿cuántos hoy están en la tumba porque por fe no tenían cáncer? Porque por fe no tenían diabetes, porque por fe no se atendieron, porque por fe no cuidaron su alimentación, porque por fe no rechazaban la presión alta hasta que les dio un paro diabético o un ataque al corazón. Porque ellos por fe decían, por fe no pasa nada. Tampoco quiere decir que porque digamos, por fe no voy a tener consecuencias del pecado que acabo de cometer, o de la mentira que acabo de decir, o de la tranza que acabo de hacer, o del engaño que le acabo de hacer a mi cónyuge, tenga Dios la obligación de no aplicarnos su justicia. Entonces, ¿qué clase de Dios sería eso? Él, si nosotros tan solo diríamos, bueno, Señor, yo engañé a mi esposa, pero por fe no va a haber consecuencia de mi pecado. Por fe soy un mentiroso, soy un tramposo en mi trabajo, pero por fe a mí no me van a correr del trabajo. Casi dicen, por fe van a correr al otro, ¿no? Y no a mí. Así aplican la fe. Bueno, hay quienes hasta dicen que por fe están orando para que el diablo se convierta y Dios lo salve. Es verdad eso. ¿Qué clase de Dios sería? ¿Ante qué clase de Dios estaríamos usted y yo presentes? ¿No es cierto, hermanos? Hermanos y amigos, el lenguaje de la fe no es un lenguaje de pretensiones. No es un lenguaje de pretensiones como si solo pronunciando ciertas palabras pudiéramos salir de nuestro problema, o pudiéramos salir de la pobreza, o pudiéramos salir de la enfermedad, o cualquier otro problema al cual nos enfrentamos. A muchos cristianos ingenuos, porque esa es la verdad, se les ha enseñado que en sus bocas hay un milagro, ¿sí? Y entonces ellos dicen, sí, en mi boca hay un milagro. En mi boca esto y lo otro. Y la verdad es que los mentalizan de tal forma que terminan creyendo que de verdad en su boca hay un milagro. El problema es que detrás de esa falsa enseñanza es que los hijos, hermanos, fíjense bien, el problema detrás de esa falsa enseñanza o doctrina está el error de aseverar que los hijos de Dios son mini dioses. Porque si en tu boca hay un milagro, entonces tú eres un Dios. Porque solo Dios puede hacer milagros. Claro, tú eres un mini Dios, supuestamente. Y que cuando ellos hablan, poseen el poder para crear, tal como Dios mismo es creador. ¿Se acuerdan ustedes en el Génesis cuando Dios creó el agua, los mares, los bosques, el sol, la luna? ¿Cómo lo creó? Con su palabra. Él lo dijo y fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Y de ahí es que se ha fundamentado esta falsa teología de que dicen, bueno, si con lo que Dios dijo creó, nosotros al ser sus hijos podemos decir y crear cosas, así como Dios creó cosas.
Nosotros entonces, si Dios es el Dios supremo, entonces nosotros, dicen ellos, somos mini dioses o mini Jehová, dijo uno por ahí, ¿no? Entonces, el problema es eso, que somos mini dioses. La filosofía que está detrás de esta falsa enseñanza es que los hijos de Dios debemos imitar a Dios. Y para establecer esto como doctrina, se basan, y quiero que busquen en Efesios capítulo 5, versículo 1, que dice de la siguiente manera. Ellos usan este versículo para basar esta teología que es falsa. Efesios 5:1 dice así, dice Pablo, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, si somos sus hijos, debemos imitar a Dios. Y ellos empiezan a tomar alguna serie de ejemplos de la vida cotidiana, pero absurdos, que rayan en las herejías. Como que, por ejemplo, el hijo pues imita al padre, y eso es cierto, eso es una verdad. Todos los hijos imitan a los padres, caminan como nosotros, hablan como nosotros, hacen expresiones como nosotros, se portan como nosotros, pero no así hacia Dios. Nosotros no podemos imitar a Dios en su naturaleza de creador, porque eso le pertenece únicamente a Dios. Él es Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, pero no fuimos creados con el poder de crear. ¿Sí? Entonces ellos dicen que si somos imitadores de Dios como sus hijos, si somos hijos amados de Dios, entonces tenemos que imitar a Dios. ¿Qué error tan grande de interpretación cometen estos siervos de Dios, entre comillas? No solo pasan por alto los contextos del pasaje, sino que deliberadamente violan los principios y las verdades que se encuentran incrustadas en toda la Biblia. Es decir, que Dios jamás nos ha visto ni nos verá como dioses o como mini dioses o como Jehovás juniors o como pequeños Jehovás, por una sola razón: porque Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. La palabra Dios le pertenece únicamente a Él, no a nosotros. Sin embargo, estos siervos de Dios, entre comillas, dicen: si Dios es creador, si Dios habló y fue hecho, nosotros sus hijos podemos hacerlo también porque somos sus hijos. Debemos imitarlo creando cosas por medio de nuestras palabras, y entonces vendrán a la existencia. Y entonces así es como ellos establecen también una doctrina distorsionada del lenguaje de la fe, que es el lenguaje que hoy les quiero enseñar. Escuchen con atención. Esta aseveración de estos hombres, de estos maestros de la Biblia, no solo es una enorme mentira y no solamente es una clara herejía, es una total blasfemia contra Dios. Es una blasfemia. Es más serio de lo que entonces se cree. No es decir, me equivoqué, se me barrió. No, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es una blasfemia directamente contra Dios. Jamás, hermanos, se nos ocurra decir, ni que pase por nuestra mente alguna de estas situaciones, que somos creadores, que somos mini dioses, o que somos Jehová juniors, o que podemos crear cosas con tan solo hablarlo. Eso le pertenece a Dios únicamente. La Biblia es muy clara en sus afirmaciones, y el problema en realidad de esto es la ignorancia y las inclinaciones de los corazones del pueblo, y por supuesto también del liderazgo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, por favor. Primera de Timoteo 2:5, ¿lo tienen? ¿Qué dice Timoteo? ¿Cuántos dioses hay? Perdón, Pablo a Timoteo. ¿Cuántos dioses? Le escribe a Timoteo: Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto?
Aquí sí aplica el amén. El amén es una afirmación a lo que está diciendo la Escritura, ¿sí? A veces decimos amén a todo. ¿Cuántos tienen calor? Amén. ¿Cuántos ya tienen hambre? Amén. El amén en la Escritura es una afirmación a las verdades que están incrustadas en la palabra, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, repito, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Qué quiere decir? Que solo hay un creador. ¿Qué quiere decir? Que solo hay uno que puede crear cosas y traerlas a la existencia por medio de las palabras. ¿Quién? Dios. ¿Cuál Dios? El Dios verdadero, el único Dios, el que está en los cielos. Ciertamente nosotros somos hijos de Dios, pero no somos dioses que podamos crear cosas con nuestras palabras. También Moisés afirma lo mismo desde el Génesis. Él dice que solo Dios es el creador y solo cuando Él habló las cosas fueron creadas. Vayamos a Génesis 1, versículo 1, por favor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ir a tantas citas bíblicas? Porque una iglesia debe establecer doctrina, pero para que la doctrina se establezca, tiene que estar confirmada, ratificada y repetida, no en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 versículos, sino en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, si nosotros establecemos que la doctrina de los encuentros o de la confesión positiva, basándonos en 2 o 3 versículos, no es doctrina bíblica. Es doctrina de hombre, pero no es doctrina bíblica. Y Moisés dijo en Génesis 1:1 que en el principio creó. Esta palabra crear significa lo que ya les dije, traer a la existencia en el hebreo. Traer a la existencia. ¿Quién trajo a la existencia? Ahí dice Dios, que traducido en el hebreo es Elohim o Elohim. Dios, Elohim, trajo a la existencia, no los hombres, aunque se sientan dioses. Solo Elohim, quien es el único Dios, trajo a la existencia los cielos y la tierra. Bien, hagamos un alto ahí. Adicionalmente, esta falsa doctrina de que somos mini dioses es la misma tentación que Satanás le vendió a Adán y a Eva cuando les dijo: coman del árbol y cuando lo hagan ustedes serán como dioses. En otras palabras les dijo: ustedes van a ser dioses. O sea que esta doctrina, escuche bien, es 100% satánica. Esta doctrina es 100% satánica. ¿Por qué? Porque un ser humano nunca podrá ser como Dios en absolutamente nada, ni en hacer declaraciones por fe, ni en mucho menos traer a la existencia algo con el simple hecho de declararlo. Esta es una de las blasfemias más grandes de nuestra época y donde Satanás está tomando control de muchas congregaciones y de muchos cristianos. Génesis capítulo 3, versículo 5. Aquí viene la tentación que le vende Satanás a Adán y a Eva. Y les dice: ustedes pueden comer del árbol, ¿no? Estoy haciendo un contexto breve. ¿Cómo que Dios les dijo que no pueden comer de ese árbol? No, cómanlo. Dios, es que Dios, bueno, ¿para qué lo amplío con mis palabras? Mejor vamos a leerlo. Pero el punto es que Satanás los invita a comer y ellos dicen: no está permitido. Él dice: háganlo, cómanlo, porque sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué mala idea les vendió Satanás, ¿verdad? Para el hombre, para él fue la mejor idea desde el principio. Vean, hermanos, ¿sí? Cómo Satanás quiere atrapar a la gente usando a Dios, no tanto con la borrachera y el vicio y la mundanalidad, sino con Dios, con la propia Biblia quiere engañarnos. Sin embargo, esta idea nació primero en el corazón del mismo diablo. Antes de venderles la idea a Adán y Eva, nació en él, en su corazón. Hermanos, puede haber cosas que vengan a nuestra mente de parte de Dios, sí, pero también puede haber cosas en nuestra mente que vengan de parte del diablo.
¿Cómo saber diferenciarlas? Muy simple, leyendo su palabra y escuchando su palabra. Así de fácil. Entonces desempolve su Biblia, por favor. Si usted no quiere ser víctima del engaño, de este tipo de engaños, lea la palabra y escuche la palabra. La iglesia no es un country club de buenos amigos, es un hospital de pecadores, es un lugar donde nos reunimos para adorarle, pero para oír su instrucción, para oír su consejo, para salir guiados por su palabra. Amén. Entonces, fíjense bien, ¿cómo vamos a saber diferenciarlo? Leyendo y escuchando su palabra. No es garantía todo lo que diga un predicador, pero lo que dice su palabra es 100% confiable y 100% garantizado. Isaías capítulo 14, versículo 12. Y estamos estableciendo doctrina contra la falsa doctrina de la declaración positiva, ¿sí? Dentro de nuestro tema, el lenguaje de la fe. Isaías 14, 12 dice así. Es una profecía al rey de Tiro, pero que está hablando de Satanás, de Luzbel, cuando era una luz bella en el cielo. Está hablando de él y dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Qué le hizo Dios? Lo cortó, significa derribado. Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías ¿en dónde? ¿En dónde? En su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, fíjese, del testimonio se refiere en el lugar donde está el trono de Dios, donde Dios habla, donde Dios comunica, donde Dios se dirige a los ángeles, a toda su creación, al mundo, a la tierra que él había creado. Ahí quería estar Satanás, eso lo tenía en su corazón. Luzbel lo veía de lejos y decía: ¿cómo me gustaría estar ahí? ¿Cómo me gustaría yo ser Dios? Es más, yo haría mejor las cosas, ¿no? Y dice: tú que decías, me sentaré junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono ahí, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, subiré, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, ¿sabían ustedes? Yo sé que lo saben, que Satanás habitaba con Dios en el cielo cuando era Luzbel, no Satanás. Pero de ahí lo lanzó Dios. ¿Y qué hará con los que se obstinen en hacer cosas que solo le pertenecen a Dios, como declarar por fe o querer traer a la existencia cosas como con tan solo hablarlo como lo hace Dios? ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Lo mismo. Los va a lanzar, pero en el juicio final, desde el cielo al infierno. A Satanás lo lanzó del cielo a la tierra, pero a los que hagan eso los va a lanzar en el juicio final del cielo al infierno, al lloro y al crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. ¿Por qué? Por querer hacer cosas que solo Dios puede hacer. Es grave la consecuencia, ¿verdad, hermanos? Pero ¿en dónde comenzó el problema de Satanás? Lo leímos en el verso 13. En su corazón. Tú que decías, en tu corazón. Ahora entiende aquel versículo que dice el Señor que sobre toda cosa guardada debemos guardar, ¿qué? Nuestro corazón. Porque de ahí nacen los malos pensamientos, de ahí nacen las malas intenciones, ahí empieza todo, hermanos. Satanás fue un ángel ambicioso. Él no quiso conformarse con ser el ángel más poderoso del cielo, con ser el ángel musical más hermoso. Dice que el día de su creación se hicieron todos los instrumentos. ¿Le fue insuficiente eso para Satanás? ¿Por qué? Porque Satanás tenía un corazón malo. ¿Y dónde inició esta doctrina, hermano, de que somos dioses o de que podemos traer a la existencia cosas con tan solo declararlas? ¿Dónde inicia? Igual que Satanás, en los corazones de la gente que no se conforman con la voluntad de Dios para sus vidas a través de la palabra. Gente que ha escuchado, en lugar de escuchar la voz de Dios, ha escuchado la voz de Satanás.
Por eso, repito, es un mandamiento que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Leamos Marcos capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. Marcos 7, 21 al 23. De repente vienen esas ideas macabras, ¿no?, a nuestro corazón. No lo aceptes, o comienza a declarar esto, comienza a decirlo con tu boca. Y eso ya viene del corazón del enemigo. Él lo hizo hace miles de años. Y Él sabe cuál es el resultado y por eso quiere que lo hagamos. Pero la Escritura dice Jesús, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. ¿Qué más? Soberbia. ¿Qué más? Insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué claras palabras de nuestro Señor Jesucristo. De dentro de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y acaso no es un mal pensamiento pensar que somos dioses? Hermanos, ¿acaso no es un mal pensamiento que somos mini Jehová y que por lo tanto podemos crear situaciones o milagros con tan solo decirlo? Si nosotros podemos, fíjense bien, si nosotros podemos crear milagros con tan solo declararlos, ¿para qué queremos a Dios? ¿No? Y eso es lo que hubo en el corazón de Luzbel. Si yo puedo estar en el trono de Dios, si yo puedo ser creador igual que Dios, no necesito a Dios. Lo que necesito es su trono. Lo que necesito es su lugar, su autoridad. Lo que necesito es que me reconozcan. Por eso Dios dijo, tú que debilitabas a las naciones. La gente lo apreciaba, o sea, lo reconocía. Lo que Dios había puesto en él. Lo que Dios había puesto en él. Pero él quiso más. Había un mal pensamiento, un mal deseo en su corazón. ¿Acaso no nos basta y no nos es más que suficiente que ahora podemos ser llamados hijos de Dios? Nos basta y nos sobra esa gracia, esa dádiva. ¿Cómo pues muchos quieren ser creadores? ¿Cómo pues muchos quieren crear su propio mundo, su propia realidad? Y sabe, eso es algo que está pasando en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que estás haciendo. Todas esas redes sociales te promueven tu privacidad, donde tú eres Dios de lo tuyo, donde nadie te puede decir lo que tú hagas. Tú publicas lo que quieres, lo que hay en tu corazón lo dices. Lo expresas y no te importa quién se oponga o quién te reprenda. Si eso hay en tu corazón lo haces. Y mientras más privado seas, más Dios te vuelves a ti mismo y cierras tu corazón para las reprensiones y la ley de Dios, que es la que quiere hablarnos y ponerse como nuestra autoridad. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Jesús dijo, no lo busquen, en Lucas 22:42, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Pero en esta doctrina es como si dijéramos, hágase mi voluntad y no la tuya. Jesús dijo claramente, Señor, que no se haga como yo digo, sino como tú quieras. Pero en la doctrina esta que estoy diciendo es al revés. Bueno, Señor, si yo soy como tú eres creador, pues que no se haga lo que tú quieras, no se haga tu voluntad. Mi voluntad es esta y yo quiero esto. Yo me acuerdo que un pastor hace muchos años de los que yo tuve dijo, es que si tú quieres poseer algo tienes que ir a ese algo y subirte y pisarlo, porque todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y en aquel entonces, cuando empezaron a salir estos camionetones, los Homer,
Yo andaba en Puebla y vi, antes de que salieran, la estaban promoviendo en Puebla. Me metí al Homer, agarré el volante, le pisé y dije: es mío este Homer, es mío este Homer. Nunca he tenido un Homer, ya pasaron muchos años. No, y ahora pienso, ¿verdad? Y digo, y creo que es de 12 cilindros o 10, menos lo quiero, ¿no? Bueno, pero eso es una forma muy sencilla de demostrar que no funciona, que no era la voluntad de Dios. Si hubiera sido la voluntad de Dios, sin que yo hubiera hecho eso, Él me lo hubiera dado. Y no me la dio. También dijo Jesús que de dentro del corazón sale el engaño. ¿Y acaso no es un engaño evidente y claro a la luz de la palabra que nos hagan pensar que podemos crear riqueza, poder, salud o éxito con el simple hecho de declararlo? ¿Es un engaño claro, sí o no? Si así fuera, hoy todos podríamos ser ricos, sanos, exitosos y felices con tan solo declararlo. No, hermanos. Eso no se obtiene con declaraciones de fe. Eso lo recibimos por gracia. La salud se recibe por gracia. La prosperidad se recibe como un regalo de Dios por gracia. Todo lo que tengamos bueno lo recibimos por gracia de Dios y por añadidura cuando estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Bueno, y por si fuera poco, también dijo Jesús que de dentro del corazón sale la soberbia y la insensatez. ¿Y de qué otra manera podríamos catalogar esta doctrina de las declaraciones de fe sino como actos de soberbia e insensatez? Soberbia porque nos sentimos autosuficientes, ¿sí? Soberbia porque nos sentimos que nosotros podemos, ¿no? El poder está en ti, dicen por ahí. Insensatez porque siendo una doctrina falsa, muchos la siguen creyendo. Eso es insensatez. Por un lado, esta doctrina está torciendo lo que la Biblia enseña respecto al verdadero lenguaje de la fe. Pero por el otro lado, sorpresa, Dios está permitiendo su proliferación para evidenciar lo que hay en los corazones de los que se dicen ser hijos de Dios. Esto está duro, ¿verdad? Pero ¿a quién iremos? Si solo Él nos dice la verdad, que nos lleva a la vida eterna. A eso se refirió Pablo cuando escribió en 2 de Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4. Búsquenlo, por favor. 2 de Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4. Vendrán, le dice a Timoteo, ponte las pilas, Timoteo. Yo estoy a punto de ser sacrificado. ¿Sí? A alguien le tengo que dejar la estafeta. A mí me van a cortar la cabeza y eres tú el que va a ocupar mi lugar. Pero debes saber esto, que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que no querrán sufrir por mantener la pureza de la sana doctrina. Eso quiere decir, van a venir tiempos donde la gente no va a querer sufrir por mantener la pureza de la sana doctrina. La van a torcer, van a decir cosas que no están ahí y van a emplear la fe, el lenguaje de la fe para sentirse bien y hacer sentir bien a la gente. Sino que teniendo comezón de oír, ¿me está siguiendo ahí, hermanos? ¿Qué significa tener comezón de oír? Deseos de oír lo que quieren oír. Literalmente en el griego significa que te rasquen donde te pica. ¿A usted le gusta que le hagan así cosita en la espalda? A mí me encanta, hermano. Y yo le digo a mi esposa, de veras yo no sé qué pasa, pero yo tengo una ronchita del placer aquí atrás, hermano. Así le llamo yo. Le digo a Pau, oye, ráscame la ronchita del placer, y ahí está mi esposa así. Y no se me quita así un puntito y siempre, ay, siento delicioso, hermano. Así hay gente que busca una iglesia
que les prediquen delicioso. Eso quiere decir el texto. La gente tendrá comezón de oír. Va a buscar iglesias, lugares, religiones que les digan lo que quieren oír. ¿Cómo qué? A ver, ayúdenme. Prosperidad, éxito, triunfo, bienestar personal. Tú eres un campeón. Es más, descubre al campeón que hay en ti, ¿no? Y salen como campeones. Cuando el campeón es Cristo, Él fue el único que pudo ir a la cruz del Calvario y expiar nuestros pecados a través de su vida íntegra, sin pecado alguno. ¿Qué campeones ni qué campeones vamos a ser nosotros, hermanos? En el sentido espiritual bíblico. Entonces dice, sigan leyendo, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya saben lo que es la concupiscencia. Es el deseo de pecar que traemos todos de fábrica. Entonces dice que los falsos maestros se van a amontonar, ¿sí?, conforme a las propias concupiscencias de las personas. Como Aarón que se dispuso a fabricar el becerro de oro de adoración. Se amontonó Aarón, él se dispuso, hermanos. Y así también habrá líderes que le dirán al pueblo lo que quieren escuchar y les predicarán los deseos de su corazón. Alguien dijo lo siguiente: siempre que haya un pueblo rebelde y duro de corazón, habrá un Aarón disponible que le fabrique la doctrina que quieren escuchar. ¿Y cuál será el resultado? Versículo 4: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas, mitos, creencias, como declarar por fe, que ya se volvió una creencia a nivel mundial. Vayamos al libro del profeta Ezequiel y observemos lo que opinó Dios sobre el príncipe de Tiro, quien también asumió la misma actitud y deseo de Satanás. ¿Sí? Ezequiel 28, capítulo 2. Dios habla con este profeta y este sí era un verdadero profeta, ¿no? Este no fue con el rey de Tiro y le dijo: mira, tú vas a ser el rey más picudo de todo el mundo y van a venir delante de ti y tú vas a ser la punta de lanza y no va a haber otro como tú y tú vas a ser el más guau y vas a ver, ¿no? No. Los profetas en su 99% de mensajes eran confrontación para arrepentimiento de pecados. Y le dice Dios a este profeta, verso 2: hijo de hombre, di al profeta de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy. Ahí está, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. No eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Versículo 6: por lo cual, así dice el Señor Dios, por cuanto has puesto tu corazón como el corazón de un Dios, por tanto voy a traer sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Estos más crueles entre las naciones son los demonios. Vean la verdad incrustada de Dios en el texto, A todos aquellos que ponen su corazón como de Dios, Dios va a permitir que los demonios más crueles y despiadados hagan escarnio sobre las vidas de esos que se sienten dioses. Y dice, verso 8: estos te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás, pero fíjense la obstinación de este rey, y aún dirás, un Dios soy, en presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren. Verso 10: con la muerte de los incircuncisos morirás
a manos de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. ¿Qué tenemos que hacer mejor? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es impresionante, es claro que el Señor Dios no tomará por inocente al que se enaltece y piensa en su corazón que es una especie de Dios, sentado en un trono con capacidad de declarar, de decretar o dictar sentencias. Esa es una actitud irreverente, es usurpar la soberanía absoluta de Dios. El lenguaje de la fe no tiene que ver con nada de esto, absolutamente nada. Pero sí hay una manera bíblica de responder en fe ante la realidad de nuestros problemas. Tenemos que hablar, sí, de cierta manera, pero no estoy hablando de declarar para crear. Es decir, que nuestro lenguaje debe emplear palabras de fe debidamente establecidas en su palabra, ¿sí? Nada de yo declaro, nada de yo decreto, nada de yo establezco, nada de lo que digo recibo, nada de eso. ¿Por qué? Porque no tiene un sustento bíblico. Pero sí hay sustento escritural para el lenguaje de fe. Nuestro lenguaje debe emplear palabras de fe, sí. Por ejemplo, en vez de rendirnos ante la realidad de algún problema, nuestra fe debe hablar la voluntad de Dios para ese momento. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: bueno, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo redima y compre a esta humanidad sin ir a la cruz, sería muy bueno para mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, noten la situación en la que se encuentra Jesús y la declaración que Él hace en ese problema. ¿Cuál es? Bueno, yo quisiera esto, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios. Gracias a Dios que se hizo su voluntad, porque hoy no tendríamos escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Bendito sea su nombre, hermanos. En vez de ahondar en los síntomas de la realidad, que si que te enfermaste y que te dio diabetes y que te estás poniendo muy delgada y te estás poniendo blanca y ya estás fría y ya tienes frío todo el tiempo y ya no puedes comer cualquier cosa y te mareas cada rato y tráiganme una coca y demás. Y cuando te sientes toda desesperada y empiezas: yo declaro que no tengo diabetes, yo rechazo la diabetes. No, en lugar de ahondar en la realidad, más bien nuestra fe o nuestro lenguaje de fe debe meditar en las promesas de Dios. Y una de las promesas de Dios es: jamás te dejaré y jamás te desampararé. ¿Sí? Dile al que está a tu lado: ya oíste, Él jamás te va a dejar y jamás te va a dejar. Claro, hay promesas también, como ir con los ancianos de la iglesia, poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sí, son promesas, pero por encima de la promesa siempre va a estar la voluntad de Dios. Sí, porque no en todo su voluntad es sanarlos. A unos los deja con la enfermedad años, a otros hasta que se mueran, a otros se las quita milagrosamente en un instante. Ahí ya es la voluntad soberana de Dios, no la nuestra. Así que de nada sirve hablarlo y declararlo si por encima están las declaraciones de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? En vez de someternos a la derrota o al desánimo, nuestra fe debe de dar alabanza a Dios por su bondad. O sea, tampoco es un evangelio miserable el que se predica, un evangelio de que estás mal, estás enfermo, estás en depresión, estás en pobreza. No, pues me conformo, pobre siempre pobre, enfermo siempre enfermo, ay, qué miserable de mí. No estamos predicando eso. Job fue un hombre que pudo haberse lamentado toda su vida y decir: hoy, Señor, soy un miserable. Y él dijo: no, Jehová dio y Jehová quitó, el nombre del Señor sea bendito para siempre. ¿Qué hizo Job ahí? En la realidad de su problema, ¿se derrotó y se desanimó? No, su lenguaje de fe, ¿cuál fue? Tener la certeza de que había un Dios por encima de él, permitiendo para algo que él no entendía. Dijo: bueno, yo ya experimenté que Jehová da. ¿Y cuánto le dio, hermanos? Ahora estoy experimentando que Jehová quitó.
Bueno, Él sabe. Él es sabio, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Es más sabio que tú? No le discutas. ¿Qué tienes que hacer en lugar de discutir? Bendecir el nombre del Señor por siempre, lo que hizo Job. Pero escuche bien, hablar de fe no es hacer caso omiso a la realidad. Hablar de fe es expresar con confianza lo que Dios ha prometido hacer con nuestra realidad. El segundo obstáculo del lenguaje de la fe es que este lenguaje no se puede reducir a la simpleza de hablar positivamente. ¿Sí? El lenguaje de la fe no lo podemos reducir a la simpleza de hablar positivamente. Está demostrado que el negativismo de muchas personas es la causa así de muchos fracasos, pero hablar positivamente nunca va a ser la causa del éxito. Tampoco hablar positivamente es lo mismo que hablar por fe o hablar en fe. Son dos mundos diferentes, el mundo bíblico y el mundo de los hombres. Escuchen con atención lo siguiente: el lenguaje de la fe, sea en asuntos positivos o en situaciones negativas, habla siempre la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hablar en fe no es declarar los buenos deseos que tengamos hacia nosotros mismos, ni mucho menos es declarar lo contrario a los problemas. Ninguno de nosotros tenemos poder en lo que pronunciamos para revertir las cosas que no nos gustan. El lenguaje de la fe es 100% divino, no es humano, no es motivacional. El lenguaje de la fe es declarar la palabra de Dios y sus promesas sin la participación de nuestras palabras y de nuestros sentimientos. Ese es el lenguaje de la fe. Vayamos por un momento con Moisés. Este líder sí se las vio duras, pero nunca buscó la salida fácil. Y en el pasaje que vamos a leer, Moisés se encontraba pastoreando nada más y nada menos que a 2 millones de judíos aproximadamente. ¡Wow! Un solo líder para 2 millones de personas. Por cierto, la mayoría de ellos rebeldes, inconformes, criticones, murmuradores, exigentes y, por si fuera poco, malagradecidos. Esa es la verdad. Así que la salida más fácil para Moisés, sin duda, podría haber sido enseñarles la doctrina de la declaración positiva. ¿A poco no, hermanos? Él les pudo haber dicho: hermanos judíos, ¿verdad? Hermanos, el poder de la vida y de la muerte está en su boca, así que declaren vida abundante y nunca se morirán. Hermanos, lo que digan recibirán. Así que declaren que tienen carne, que tienen pescado, que tienen vino y toda clase de manjares, y sin duda lo recibirán y dejarán de comer este maná que ni siquiera tiene sabor. Eso hubiera sido lo más práctico que pastorear a un redil, ¿no? O les pudo haber dicho: hermanos, rechacen la pobreza y declaren prosperidad. Y van a comenzar a vestir con las mejores marcas y van a comenzar a tener lo mejor de lo mejor. Porque además somos hijos de un rey. Sin duda Moisés se habría evitado tantísimos enfrentamientos con el pueblo, hermanos. Aunque de Dios no se hubiera podido librar. Pero nada de eso hizo Moisés. Moisés sí conocía a Dios. Moisés sí confiaba en Dios. Moisés sí temía a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué les enseñó que debían hacer? ¿Les gustaría descubrirlo? Leámoslo en Éxodo capítulo 18, versículo 13 en adelante. Éxodo 18, 13. Aconteció al día siguiente que se sentó Moisés a juzgar a 2 millones de personas. Y el pueblo estuvo delante de Moisés, ¿cuánto tiempo?
Y aquí nos quejamos, ay, 12:30, dijo el pastor que acaba, y 12:40 y ya se puso a cantar, ¿no? Sí, miren, desde aquí me los veo, hermanos. Pero él se puso desde la mañana hasta la tarde. Verso 14. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. ¿Sí? Detenga su lectura ahí. Pero no le dijo Moisés a Jetro, a Jetro, a su suegro. Le pudo haber dicho a Jetro, en lugar de el pueblo viene a mí para consultar a Dios, le pudo haber dicho: pero mira, ya me estoy inventando la doctrina de la declaración de fe, para que cada uno se decrete lo que necesita y así se les acaben sus problemas y estemos todos más descansados. No lo hizo. Jamás Moisés cometería esa irresponsabilidad. ¿Qué hacía entonces? Verso 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ellos vienen a arreglar sus broncas y yo les tengo que declarar las leyes de Dios. Moisés temía a Dios. Jamás les habría enseñado esa doctrina tan irresponsable. Además, recordemos que Moisés es considerado el hombre más manso de toda la tierra. Y si era el hombre más manso, era imposible que les enseñara una doctrina tan soberbia como la doctrina de la declaración de fe y la declaración positiva. En lugar de eso, dice que se sentaba todo el día y les declaraba las ordenanzas y las leyes de Dios. Y eso es lo que deberían hacer todos los pastores de todas las congregaciones alrededor de todo el mundo. ¿Qué? Declararles cada culto las ordenanzas y las leyes de Dios, en lugar de perder el tiempo enseñándoles a declarar cosas que la Biblia ni siquiera menciona ni reconoce. Hablar positivamente no siempre es malo, siempre y cuando no desplace los principios de la Biblia. Puede ser bueno en muchas maneras. Por ejemplo, podemos hablar positivamente para alentar a nuestros hijos, ¿no? Y decirles: vamos, sigan adelante, sí pueden terminar la carrera. Eso es hablarles positivamente, es animarlos. No estás violando ningún principio de la Escritura. Puedes hablar positivamente a tu esposa cuando se sienta cansada: oye, gracias mi amor, que los frijoles te quedaron riquísimos. Ya, hasta ahí, hermano, no estén pensando de más. Te quedaron riquísimos. La casa huele a puro maestro limpio, ¿verdad? Como tú no hay otra. ¿Qué estás haciendo? Le estás hablando positivamente. Y eso no tiene nada de malo, no viola ningún principio de la Biblia. A tu esposo cuando necesita una palabra de ánimo: vamos mi amor, no te desesperes. Te ha ido mal en el trabajo, no ha habido buenos resultados, pero mira, tú eres muy inteligente, tú eres muy capaz. Es más, nos haces muy feliz, te amamos. ¿A poco eso no es hablar positivamente? ¿A poco eso no anima, hermanos? ¿Y eso es pecado? No. Pero el lenguaje de la fe es muy diferente a hablar positivamente. El lenguaje de la fe accede directamente hasta el trono de Dios cuando pronunciamos su palabra. Hablando positivamente, podemos mover a multitudes, como hoy sucede. Pero no podemos mover la mano de Dios. Para mover la mano de Dios, debemos hablar su palabra, pero hablarla con responsabilidad. Hay muchos dichos populares entre los cristianos como: yo puedo, yo soy grande, me declaro victorioso, soy un campeón, soy exitoso, soy próspero, soy único, soy el mejor, seré el apóstol más ungido, declaro un jet para mi ministerio, etcétera, 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 etcétera.
Hasta te ponen un cuadrito de un gatito y un león, que se ve el gatito en el espejo y en el espejo aparece un león. Y dicen: ¡ese eres tú! ¡No te veas como un gato, eres un león! Oh, que huela a león es otra cosa, ¿verdad? Pero la Biblia, al único león que reconoce es a Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. No nosotros, hermanos, ¿sí? Pero miren, no estamos aquí para criticar, sino para enseñar y aclarar. Enseñar. Si a ti en la escuela te enseñaron que 2 por 2 es 6, y yo te digo: no, ese maestro que te dijo 2 por 2 es 6 está mal, no lo estoy criticando, te estoy enseñando que 2 por 2 es 4. ¿Sí? Y siempre será 4, aunque por fe digan que 2 por 2 es 6. No. 2 por 2 es 4. Pero son dichos populares. Y todos estos dichos no son el lenguaje de la fe. Todos estos dichos son lenguaje de hablar positivamente. Pero esta doctrina de hablar positivamente no solo es antibíblica, sino el reflejo del orgullo de personas que tienen un concepto más elevado de sí mismos de lo que realmente son. Y lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Amén. Digo pues, y aquí muestra la humildad, su sencillez, por la gracia que me es dada, o sea, no por mí, sino me dieron. Por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, les digo, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El contexto está hablando de dones, etcétera, ¿sí? Que precisamente es lo que ha afectado a los que han malinterpretado, descontextualizado la Biblia. Luego Proverbios 25, 27 dice: comer mucha miel no es bueno. Pero no lo lea literal, hermanos. Venga al instituto a que vea que la Biblia habla figuradamente también. Mi amor, ya no hay que comer miel. Ayer unos hermanos me regalaron un botecito de miel, y me dice: venimos de Papantla, Veracruz. ¿Ah, sí? Sí. Ya tenemos un tiempecito viniendo al instituto. Ah, ¿y cuánto tiempo se hacen? 6 horas. Venimos el sábado, salimos a la 1 de la mañana y llegamos a las 7 de la mañana, y de las 7 nos venimos para el instituto, acaba y nos regresamos a Papantla. Así ya llevamos varios sábados, pastor. Órale, le dije. No, ya nuestro pastor nos dijo que somos unos traicioneros, unos rebeldes, pero el que conoce la verdad lo hace libre. Le digo: ¿y él te da para venir? No, ni le hagas caso. Bueno, en un buen sentido, ¿no? Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿De qué te sirve a ti decir: yo soy el ungido de Jehová? Eso no es gloria. Que te alabe Dios y no el extraño. Proverbios 27, 2. Alábate el extraño y no tu propia boca. Que te alabe el ajeno y no los labios tuyos. Alábate significa que te aprueben otros. No te autoapruebes tú. No te autolevantes. No te autoexaltes, que te apruebe otro, el extraño, y no tu propia boca. Tú no andes diciendo: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy acá. Miren que Dios me habla, que Dios me mostró, y que si Dios me dijo que si yo oro por ti, Dios te va a sanar, pero me vas a dar una ofrenda. No, hermanos. Que te apruebe el ajeno y no tus propios labios. ¿Y qué hace la doctrina de la declaración por fe o declaración positiva? Eso, se alaba a sí mismo, se aprueba a sí mismo. Así que no hay nada más superficial que una apariencia de fe a través de confesiones positivas. La única manera de no caer en la tentación de no confesar positivamente, ¿cuál será?
Pues conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Si tú conoces cuál es la voluntad de Dios para ti a través de su palabra, no tienes la necesidad de andar declarando lo que tú quieres para ti. La Biblia te lo declara, nomás léela. Eso es todo. Un día un pastor le dijo a otro pastor, cuando andaba de moda tener, mientras más versiones de la Biblia tenías, no hombre, más ungido estabas, ¿no? Y un día llegó uno y le dijo: pastor, yo tengo 15 versiones de la Biblia. Y le dijo el otro: léelas. Las iglesias de nuestra época literalmente han sido impactadas por este tsunami de la falsa doctrina de la declaración por fe, que por cierto muchas han colapsado, es decir, ya murieron, debido a que, a pesar de que no han podido sostener esta doctrina con la Biblia, la siguen practicando y enseñando como si fueran dioses. Miles y miles de creyentes han tomado la vía equivocada, creyendo que el lenguaje positivo, la declaración del éxito y los decretos verbales son la voluntad de Dios para su iglesia. Sin embargo, lo que todos los hijos de Dios debemos saber hoy es que el lenguaje positivo y las declaraciones positivas no forman parte de la doctrina bíblica y por lo tanto tampoco tienen por qué ser parte de nuestra vida cristiana. El lenguaje de fe es un regalo maravilloso y poderoso de parte de Dios para su iglesia. Ciertamente es una vía para comunicarnos con Dios y también para fortalecernos cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Pero sobre todo, el lenguaje de fe lleva como propósito principal glorificar a Dios, exaltando cada frase, cada palabra y cada coma que está escrita en su palabra. O sea, la gente se maravilla no de oír tus palabras ni tu inteligencia, sino las palabras de Él cuando las hablas, la inteligencia de Dios a través de lo que tú hablas. La gente nunca va a decir: wow, oye, qué grueso estás. No, tú, ¿cuál grueso? No, el grueso es Él. Dios es hermano, Él es el que nos vuela aquí los sesos, hermano, la tapa de los sesos. Cada que leemos la sabiduría de Dios dices: wow, o sea, nunca se me habría ocurrido. Y la gente debe glorificar a Dios de cada palabra que hablamos de parte de Él, que está en su palabra. Cuando yo le dije a esta persona: ¿le vas a dar cuentas a Dios de andar diciendo que tú te atas con los dichos de tu boca cuando eso habla de no ser fiador de nadie? Se enojó y me dijo, casi me dice: córtalas tú tu doctrina y yo la mía. No, no es ni la tuya ni es la mía, hay una sola doctrina. Y todos la tenemos en nuestras manos, todo, hasta católicos, toda la gente. Por eso nadie va a poder justificarse delante de Dios. Es más, a lo mejor hasta el Señor cuando nos llame va a decir: nadie venga sin su Biblia. ¿Verdad? Termino. Daniel capítulo 4, versículo 2. ¿Podemos declarar? Sí, ¿qué? Verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Salmo 119, verso 46. Y hace 8 días o hace 15 días hablamos de aquel milagro de Jesús a Nicodemo, que Nicodemo reconocía los milagros de Jesús cuando le dijo: nadie hace los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y el contexto es que está hablando de enseñanza, de maestro a maestro. ¿Cuál era el milagro? El milagro del arrepentimiento y salvación a través de la enseñanza de Jesús. Nicodemo reconoció eso. Dijo: wow, nosotros somos maestros, pero nosotros hablamos y la gente sigue igual. Pero tú hablas y la gente se está arrepintiendo, se están salvando. Ese es el milagro. Y a esta clase también de milagros se refiere Daniel 4:2 que acabo de leer. Ahora el Salmo 119, versículo 46 dice así: hablaré
o declararé o confesaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Amén. ¿Es claro, hermanos? ¿Qué nos enseña David a declarar? Positivamente. ¿Qué nos enseñó a declarar? Sus testimonios, y a no avergonzarnos. No se avergüencen, hermanos, no se avergüencen. Es un gran privilegio y es un gran honor que la gente nos oiga cuando les compartimos, sacamos nuestra Biblia o le decimos textos que tenemos memorizados. Es un gran honor el que Dios nos concede a seres humanos como nosotros. Si otros no se avergüenzan de enseñar la falsa doctrina de la declaración por fe, menos nosotros deberíamos avergonzarnos de declarar únicamente lo que dice su palabra. Amén. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por habernos declarado tu palabra en este día. Ha sido tan claro. Señor, no puede quedar ninguna duda. Señor, nos has mostrado la vida que está incrustada en cada versículo, en cada declaración tuya. Aceptamos lo que ha sido desde el principio, que solo tú eres Dios, que solo tú eres creador. Nosotros no somos dioses, no somos creadores. Nosotros no podemos planear nuestro futuro, Señor, lo planeas tú. No somos mini dioses, mini Jehovás, mini juniors. Señor, nos conformamos con el privilegio más grande e inmerecedor que tú nos has dado: el ser hechos hijos de Dios. Punto. El control lo tienes tú, el rey eres tú, el soberano eres tú. Y de nada sirve lo que yo diga a mi favor o lo que yo declare a mi favor si tú declaras lo contrario. Por eso hoy queremos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para dejarnos pastorear por el cayado del pastor a través de la Biblia, tu palabra. Y no incurrir en ese pecado que un día incurrimos, no volver a incurrir, de no seguir los deseos de nuestros corazones o las buenas intenciones o los buenos deseos, sino oírte a ti, seguirte a ti y hacer lo que tú dices. Porque todo lo demás de esto procede del diablo. Señor, oramos e intercedemos por nuestros hermanos alrededor de todo el mundo, por pastores, maestros que has levantado, maestros de la Biblia, líderes alrededor de todo el mundo, ministros de alabanza, para que así como tuviste misericordia de nosotros, también tengas misericordia de ellos y nos alcance la verdad de tu palabra, o los alcance a todos los que tengan un buen corazón, a todos los que quieran hacer tu voluntad, a todos los escogidos, a todos los que verdaderamente te amamos y estamos preocupados por nuestra salvación. Si hay algo que podamos declarar, solamente es el poder de tu palabra. Y lo vamos a declarar porque tu palabra es viva y eficaz. Y vamos a tomar nuestra propia cruz y te vamos a seguir porque queremos ser dignos de ti.
En nuestro corazón, Señor, ya no anida la duda, ya no hay incertidumbre. Ahora conocemos tu verdad y tu verdad nos ha hecho libres. Te queremos pedir, Señor, que esta verdad se mantenga firme en nuestros corazones. Siempre, 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 Señor, siempre. Te alabamos, Padre. ¿Empezamos? Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti. No me rebase, no me rebase. Conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti. Conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Gracias, Señor. Siéntense, por favor.